sea bueno o sea malo, el hombre recibirá su paga. Porque delante de Dios no hay nada oculto, no hay nada perdido, todo tiene su recompensa. Amén. Dice la palabra del Señor: y ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. ¿Hasta dónde había llegado el pueblo de Israel, hermanos? Creer en profetas mentirosos, creer en hombres que no eran conforme al corazón de Dios. ¿Hasta dónde había caído el pueblo de Israel, hermanos? A oír la voz de la mentira, la voz del engaño, como hoy en día podemos ver que se ha levantado tanta gente, tanto hombre, hablando disque del evangelio, pero engañando y arrastrando a mucha gente, inclusive hasta en el mismo pecado. ¿Usted se ha dado cuenta hoy en día, hermanos, cómo está la humanidad? Mucha gente se ha levantado diciendo que es profeta de Dios, pero a la larga viene a ser un profeta mentiroso, como los profetas de Baal. Pero llega el momento, hermanos, en que Dios levanta un varón conforme al corazón de él, que era el profeta Elías. Y dice la palabra del Señor que este hombre se levantó y dijo: vamos a hacer un trato. Convocó a todo el pueblo de Israel y a los 450 Baales y les dijo: vamos a ver quién es el Dios verdadero, si Baal o Jehová de los ejércitos. Vamos a hacer un holocausto, vamos a ver quién responde con fuego, y quien responda con fuego y consuma el sacrificio que vamos a hacer, ese será el Dios verdadero. Y dice la palabra del Señor que se juntó todo el pueblo de Israel y los 450 Baales, y trajeron 2 bueyes para el sacrificio. Y cuando ya tenían todo preparado, todo listo, dice la palabra que ellos empezaron a orar, empezaron a clamar, empezaron a gemir, empezaron a gritar, empezaron a decir: Baal, respóndenos, Baal, escúchanos. Pero dice la palabra del Señor: pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Elías se burló de esta gente? ¿Por qué Elías se reía de estos profetas y de todo el pueblo? Porque sabía Elías en quién había creído. Elías estaba seguro que en el Dios que él había creído, ese Dios tenía poder, ese Dios le iba a contestar, ese Dios le iba a escuchar su oración, que al nomás abrir su boca, ese Dios le iba a escuchar. Por eso Elías se reía, se burlaba de los 450 profetas de Baal, porque él estaba seguro que Baal no tenía poder, pero que Jehová de los ejércitos sí tiene poder hasta el día de hoy. Bendito y alabado sea el nombre de Dios para siempre. Por eso usted y yo estamos en esta noche dándole la gloria a Jehová de los ejércitos, que vive por los siglos de los siglos. Él no cambia, él no muda, él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Ustedes dicen que es Dios, pues grítenle, háblenle. Quizás se fue de paseo, quizás está ahí durmiendo, está descansando, despiértenlo, les va a contestar. Ya había pasado mediodía y Baal no contestaba. Ya le habían gritado, ya le habían cantado, yo qué sé yo qué ya le habían hecho, pero Baal llegó al mediodía y Baal no había contestado absolutamente nada. Bendito sea el nombre del Señor.
Y ellos clamaban a grandes voces y se sacaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear sangre sobre de ellos. ¿Hasta dónde llegaron estos hombres? De ver de que Baal no les contestaba, empezaron, dice la Biblia, a sacarse, a hacerse grandes heridas en su cuerpo para que Baal les contestara, pero ni aún así chorreando sangre, los 450 profetas no obtenían respuesta de Baal, porque la Biblia dice que solamente Dios tiene poder. ¿Cuántos confiesan que Dios tiene poder? Que tenemos un Dios vivo que no necesita de que nosotros lo carguemos. Al contrario, Dios nos carga a nosotros en sus manos. Aleluya. Y estos hombres gritaban, estos hombres empezaron a herir, estos hombres empezaron a hacerse grandes heridas en su cuerpo que chorreaban sangre, pero ni aún así Baal les contestó. ¿Cuántas veces nosotros hemos clamado y Dios no nos ha contestado? ¿Verdad que no? Porque dice la Biblia que Dios está presto a la oración de los justos, a la oración de sus hijos, a la oración de sus siervos, porque Dios escucha de los cielos, porque es un Dios vivo. Bendito sea su nombre para siempre. Y ellos clamaban a grandes voces y se sacaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre de ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. ¡Qué tremendo, hermanos! Así está el hombre hoy en día. El hombre quiere que Dios lo escuche a su manera. El hombre quiere que Dios le proporcione lo que desea, lo que anhela a su manera, pero no le busca, pero no le adora, pero no le alaba, pero no le exalta, no le rinde culto. Pero el hombre antes le busca para que su Dios lo oiga y no reciba respuesta. ¿Por qué será? Porque el hombre y la mujer no ha llegado a comprender que para que Dios nos responda, nosotros tenemos que pagar un precio. Nosotros tenemos que pagar un precio. Yo he dicho siempre que nosotros no podemos obtener nada sin antes pagar un precio. Usted no puede irse a comprar una camisa, un pantalón, un vestido, un par de zapatos sin antes pagar el precio. ¿O quién ha ido a Pais a traer sus carretadas de alimentos sin pagar un centavo en el supermercado? ¿Verdad que no, hermano Alex? Usted tiene que llevar su dinero para poder comprar. De esa misma manera, los hijos de Dios obtenemos la bendición, pero antes de todo tenemos que pagar un precio. Los profetas de Baal no fueron escuchados porque ellos no le servían al Dios verdadero. Ellos le servían a un ídolo y no al Dios verdadero. Por eso dice la palabra aquí que aunque ellos se sacaron, gritaron, chorrearon sangre, hicieron lo que hicieron y no obtuvieron respuesta porque ese no era el verdadero Dios. Pero mire qué dice el versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio, el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el profeta Elías no se guió por su propia cuenta. El profeta Elías no actuó conforme a su mentalidad. El profeta Elías no caminó por su propia ideología. El profeta Elías caminó con Dios en obediencia. El profeta Elías obtuvo respuesta. Dice la palabra del Señor que cuando el profeta Elías oró para que no lloviese,
Dice la palabra del Señor que cuando Elías oró para que descendiese lluvia, Dios descendió la lluvia sobre aquella tierra que estaba seca, que no daba fruto para nada. Pero al oír la oración de su siervo, Jehová Dios lo escuchó desde el tercer cielo y de ahí derramó bendición, porque Dios es grande, es fuerte, es poderoso y no hay otro Dios como nuestro Dios. ¿Cuánto le alaban? Aleluya. El profeta Elías fue un hombre de valor, fue un hombre de peso, fue un hombre de victoria, fue un hombre que escuchó la voz de Dios, fue un hombre que supo obedecer y escuchar la voz de Dios. Cuando usted y yo escuchemos y sepamos y aprendamos a escuchar y obedecer la voz de Dios, vamos a ser gente victoriosa, vamos a ser gente de autoridad, gente de poder, que cuando venga el demonio y aún el mismo diablo va a ser sujetado, porque la palabra de Dios dice que ante la presencia de Dios tiene el mismo Satanás. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que estar seguros en quién hemos creído, porque en este tiempo ya no estamos jugando al culto y estamos jugando a ser evangélicos. Tenemos que estar seguros dónde estamos parados, en qué hemos creído y hacia dónde lo dirigimos. Amén. Elías le creyó a Dios, fue un hombre obediente y fue victorioso, y Dios lo respaldó porque sabía Elías en quién había creído. Dice la palabra del Señor: responde